ha sido como un refugio financiero, ¿no? Para los inversionistas, porque, bueno, tiene una gran ventaja. Panamá es dolarizado. Bueno, bienvenidos a Entre Muros, a ese episodio nuevo, 2026, ¿no es cierto? Yo soy Marcos da Fonseca, me gusta estar con ustedes, regresamos ahora de manera online, 100%. Mi querido Juan Pablo, Querido Marcos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Entre Muros, donde desmitificamos las inversiones inmobiliarias. Seguimos con esa palabra, ¿no, Marcos? Hasta en Coca, jo, ya la aprendiste, ¿no? Ya la aprendiste. estamos, estamos ahora en este formato que nos ven, ya no estamos, porque Marcos, esto es una novedad, se encuentra en Brasil y pues nos vamos a estar moviendo para traerles a ustedes todas las información sobre el mercado inmobiliario en Latinoamérica. Esto es algo que nosotros ya lo anunciamos y es hacia dónde vamos a ir caminando. Hoy, Marcos, vamos a hablar de un mercado que me fascina. ¿Y cómo no podíamos empezar Latinoamérica sino con el hub de las Américas, que es Panamá? Hoy día vamos a empezar con Panamá. Cuéntanos un poco, Marcos. Sí, yo creo que súper interesante, ¿no? Estamos empezando hoy en día con un país y está explotando cada vez más. Panamá, como acabas de decir, es el hub de las Américas, principalmente con, vamos a poner así, ¿no? La conexión de vuelos que tiene hoy con Copa. Las inversiones extranjeras están prácticamente llegando todas a esa ciudad. Panamá, un país pequeño, ¿no? Un país con apenas 4 millones de habitantes, pero increíble. Lo conozco muy bien, he trabajado con Panamá, he viajado muchas veces eh, y nada mejor que empezar el programa, obviamente, con un panameño de cepa, como dice ahí en Ecuador. Antes de eso, conversar contigo un momento. Panamá durante décadas ha sido como un refugio financiero, ¿no? Para los inversionistas, porque, bueno, tiene una gran ventaja. Panamá es dolarizado. Segundo, su ubicación estratégica y yo creo que también la seguridad jurídica, digamos un poco la reglamentación que atrae al inversionista, la normativa jurídica que atrae al inversionista ha hecho que se promueva en Panamá no solo inversiones inmobiliarias, sino grandes inversiones que también conversaremos el día de hoy en infraestructura, en temas financieros. Panamá es uno de los países que tienen más bancos per cápita en Latinoamérica. Y eso se debe pues a muchos factores, los que nos competen hoy, ya los hemos mencionado. Pero Marcos, ¿a quién tenemos hoy para que nos ayude a descubrir este mercado o a redescubrir este mercado para nuestro público de Entre Muros? Bueno, hoy en día venimos trayendo en realidad a Orlando Paz, director general del grupo Panamá Realty. Es más que nada también un amigo mío que durante años estuvo conmigo allá cuando me iba a Panamá. Orlando, bienvenido al primer podcast del año online. Un gusto increíble estar contigo. Tú estás desde el calor, Panamá, yo desde el calor, Brasil. Juan Pablo, ¿cómo está Quito ahora? ¿Cómo es Quito? Frío, frío, hoy está frío. Estamos grabando este capítulo, está frío el clima. Y ya iremos por los calores de Panamá o de Brasil, ya nos juntaremos. Un gusto, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo has Un gusto, Juan Pablo y Marcus. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme al primer capítulo del podcast de este año y aquí para lo que necesiten, no sé. Bueno, hoy día nos va a encantar conversar con Orlando. Orlando es ingeniero civil de profesión, conoce el mercado inmobiliario ya de hace algunas décadas, es panameño. ¿Quién más que un panameño para contarnos un poco sobre cómo ha crecido Panamá y por qué Panamá se ha convertido en este centro de las inversiones? No de ahora, de hace algunas décadas, pero creemos importante nosotros en Entre Muros empezar con el centro de las Américas, que para mí Panamá es espectacular. Orlando, cuéntanos, ¿por qué Panamá? Cuéntanos algo de tu país. ¿Qué ha pasado en Panamá en las últimas décadas que lo ha convertido, que hay este movimiento gigantesco de capitales en Panamá? Mira, yo desde hace 20 años que me dedico a este negocio, he visto la evolución debido a muchos múltiples factores. Como tú lo mencionaste inicialmente, una economía dolarizada, eh, un hub logístico, el canal. eh, Creo que hace muy atractivo tanto al local como al extranjero
invertir en Panamá. O sea, su seguridad jurídica eh, y la fuerza que tiene el mismo país, que a pesar de ser tan pequeño, ofrece tantas cosas, un sistema bancario estable, una, una democracia que después de 1989, que fue la invasión de Estados Unidos, se ha mantenido alternándose entre poderes, un partido u otro, incluso independiente, y ha evolucionado bien. Entonces, eso le da una seguridad muy grande al inversionista y al local para poner sus dineros acá y las rentabilidades que ofrecen también. Eh, Creo que eso es quizás el mayor atractivo que tiene Panamá en estos momentos y que se ha mantenido a lo largo de los años. Sabemos que Panamá es... Continúa, Marco. Es que yo estoy ansioso de hablar de las mega obras de Panamá, de las cuales Orlando conoce a detalle. Pero a mí me gustaría dar al inicio del programa, dar un enfoque, más que nada, que esa es mi percepción, mi percepción. Como comenté al inicio del programa, tuve la oportunidad de ir numeras veces a Panamá, visitando proyectos mismo con Orlando. Hemos visitado proyectos juntos, participado en varios congresos, y en esa época yo los realizaba allá en Panamá. Y, y ahí tuve la oportunidad de quedarme como unos 20 días, como tú sabes, Juan Pablo, viajando por todo Panamá y conociendo todo Panamá. No hay mejor manera de conocer un país que coger la mochila y viajar de mochilero, que es lo que hago yo siempre que puedo. Y ahí hablando, viendo toda la historia de Panamá, ese boom de Panamá principalmente es por el canal. ¿Estoy bien? O sea, el canal es lo que da el boom a Panamá y todo ese tema económico a Panamá. ¿Estoy bien hasta ahí? Creo que es uno de los factores, pero también para mí el centro bancario es importante, la fortaleza del dólar y los proyectos de infraestructura que se han venido realizando en los últimos 20, 30 años. Me explico, como, no sé, la ampliación del canal, el segundo juego de esclusa, el tercer juego de esclusa realmente, eh, tuvo una inversión de 5.000 millones de dólares y está produciendo sus frutos. También las inversiones en las líneas del metro. Ya en Panamá llevamos 2 líneas eh, totalmente usables y adicional estamos haciendo la tercera que va hacia el oeste con algo muy característico que es un túnel que pasa por debajo del canal. Creo que ningún país de Centroamérica tiene esa calidad de infraestructura que a lo largo de los años está generando Panamá. En proyectos hay un tren de Panamá hasta David. eh, Eso cambia un poco la dimensión de lo que puede ir después, porque ese mismo tren podría conectar, si hay un plan, que creo que hay un plan de hacer más adelante, que este tren se conecte con México y Estados Unidos, pero claro, eso es un proyecto más a 20, 30 años, pero Panamá está comenzando ya a hacer ese tipo de inversiones. Ya el tren está en un estudio de prefactibilidad, ya han contratado a empresas muy, muy reconocidas como creo que es AECOM la que está haciendo los estudios de factibilidad y ruta y todo lo demás. Entonces, el canal aunado a todas las obras de infraestructura que se realizan, porque al realizar infraestructura desarrollas calles, vas desarrollando polos de inversión, o sea, donde antes no había nada, ahora ya hay un hotel, hay una casa, necesitas viviendas, necesitas parque logístico y una serie de necesidades que van surgiendo debido a ese crecimiento de la infraestructura. O sea que el canal aporta mucho, pero en su momento también aportó mucho la mina. A pesar de que en estos momentos está desde el 2023 parada, sí se espera que este año, en el 2026, ya el ministro Mulir, el presidente Mulino, anunció que ya iba a tomar una decisión sobre lo que va a pasar con la mina, que eso produjo incluso mayor inversión que la que se produjo en, en la ampliación del canal. Es cierto que el canal le da al año al Estado alrededor de 3.000 millones de dólares como dividendos o producto de sus ganancias, le da alrededor de 3.000 millones de dólares, y todos los años van dando un poquito. Creo que el año pasado estuvo sobre los 3.000, que es un gran aporte a la economía de Panamá. Ahí es importante destacar que las inversiones internacionales llegan a un país por su seguridad jurídica, por lo que garantizan a los inversionistas.
Panamá, hemos visto, se ha convertido desde hace años, ya desde hace décadas, digámoslo así, en un lugar atractivo para los inversionistas internacionales. Y naturalmente eso se refleja en la infraestructura y se refleja en la inversión inmobiliaria. Pero esta seguridad jurídica se ha conseguido a lo largo de los diferentes gobiernos de la historia de Panamá. Pero ¿por qué Panamá, a diferencia de, por ejemplo, República Dominicana o Costa Rica o lo que es Centroamérica? ¿Por qué crees tú? Entiendo, Marcus, lo del canal, bueno, trae una data desde hace 100 años, ya entiendo está el canal, pero la cantidad de obras, de grandes obras que se ha ido haciendo, ¿por qué? Si Panamá es un país relativamente en números de Latinoamérica pequeño, entiendo que son 4 millones de habitantes, ¿verdad? 4.2. Ya, No, ¿será que es la ubicación? ¿Qué tú crees, Orlando? ¿Es la ubicación? ¿Es la seguridad jurídica? ¿Es es una mezcla de todos los factores que tú mencionas: seguridad jurídica, ubicación, proyectos de infraestructura, leyes atractivas a multinacionales. Se han creado leyes con incentivos fiscales para que las multinacionales se establezcan aquí y traigan sus empleados, expansiones de zonas francas, los puertos. O sea, Panamá es muy chiquito, pero o sea, tiene todo y lo está haciendo bien para brillar más de lo que está brillando. O sea, Copa te conecta con 80 destinos entre toda América. O sea, la estabilidad que presenta la dolarización del país de hace más de 100 años hace que las empresas se sientan como tranquilas de que están poniendo su dinero en un país súper estable, que a pesar de que los gobiernos, no sé, derecha, izquierda, como en otros países, se van evolucionando, no se interrumpe el capital. O sea, estamos siempre abiertos a que la inversión extranjera entre a Panamá. Y eso produce que vengan más ejecutivos, que vengan gerentes de términos medios, se produzca un alto empleo calificado y sea una migración calificada, diría yo. Hemos tenido diferentes tipos de migraciones, pero siempre las multinacionales y estos megaproyectos trae personas muy capacitadas que al final, después que se haga el megaproyecto, le encanta tanto Panamá que se quedan viviendo. Durante el interín alquilan, pero se quedan viviendo porque le encanta Panamá, le encanta la gente de Panamá. Otra cosa que Panamá, al ser un crisol de raza, o sea, tenemos todas las nacionalidades conviviendo juntas. No hay a lo mejor esa diferenciación entre una cosa y otra. O sea, estamos abiertos a cualquiera que quiera invertir en Panamá y lo recibimos súper bien. Orlando, ahí justamente creo que es llegamos a un punto, la palabra clave, ¿no? Ahí invertir en Panamá, ¿no? Acabas de decir algo que nos despierta en esta parte de ahí. Pero más que nada que la serie de énfasis, ¿no? En el que acabas de decir. Yo creo que es súper importante eso, ¿no? Panamá hoy en día, dos puntos importantes. Geográficamente es privilegiado, está en la mitad o prácticamente en la mitad de todo el continente de las Américas. El otro punto importantísimo también es esto, ¿no? Está conectando 80 destinos, vuela a todo Estados Unidos, la facilidad de volar a Estados Unidos, Canadá, facilidad de volar a todo lo que es América del Sur y obviamente Europa, pongamos así. Pero vamos a regresar a esta parte de ahí. Supongamos que a mí, a Juan Pablo, nos encanta trabajar con ejemplos, siempre hacemos ejemplos de nuestros podcasts, ¿no? Supongamos que yo soy un inversionista y supongamos que yo tengo, vamos a poner así, $500,000, ¿no? Tengo $500,000 o un poco más para invertir. ¿Por qué yo invertiría? Yo creo que es la pregunta clave es, ¿por qué invertiría yo en Panamá? ¿Por qué debería invertir yo esos $500,000 en Panamá? Comprar una propiedad en Panamá. Bueno, básicamente te respondo esa pregunta diciéndote que todo lo que he dicho anteriormente de la captación de empresas multinacionales, obras de infraestructura y todo lo que se está desarrollando a través de Panamá necesita alquileres. Alquileres para esos ejecutivos que vienen aquí a Panamá. Entonces, te está dando, o sea, un buen retorno. O sea, los retornos están entre 5 y 9% ya después de todos los gastos, que es bastante
bastante bueno. Adicional a eso, no hay la tributación de Panamá es local, no hay una doble tributación. Yo pienso que para un inversionista sabe que tributa en Panamá y los porcentajes tampoco son bastante accesibles y reales en comparación a otros países que es mucho más caro esos impuestos que dan. Y el impuesto es territorial, no tienes impuestos sobre las herencias, si lo dona, y tampoco sobre las donaciones, si son familiares. O sea, tiene una serie de beneficios que hace que el inversor vea un refugio de esos $500,000 en vez de invertirlo, no sé, en un país que sea un poquito más inestable, aunque consiga, no sé, una ganga, pero tienes más riesgo. Aquí el riesgo lo vas mitigando por todos los factores que mencioné. Estabilidad monetaria, seguridad jurídica, retornos bastante, bastante buenos y esto que estoy poniendo un escenario bastante conservador entre el 5 y 9%, pero sí hay lugares donde puedes conseguir más, dependiendo de en qué precio hayas adquirido la propiedad, pero la demanda es bastante grande para los alquileres, por ejemplo, de Claro, sí tienes un tráfico grande de empresas, como mencionabas, de ejecutivos, por ejemplo. El tráfico de alquileres es bastante alto. O sea, algo que busca el inversionista es que la ocupación de su bien esté al 100% prácticamente. Y creo que Panamá, con esos, no, o sea, estaba revisando, tiene 21 millones de viajeros al año. Es una entidad increíble para nuestros países, a excepción, claro, de Brasil, ¿no? Que es el tamaño. Pero además hace unas construcciones muy, muy atractivas para el público, ya hablaremos después de eso. Pero, ¿qué has visto tú? Adicional a estos ejecutivos, yo he escuchado y he visto en los datos y analizado un poco que se está moviendo la masa crítica de la gente que se está jubilando en los países occidentales. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es ese mercado? Este es otro segmento que es un mercado constante que viene a través de los años. Los jubilados de Estados Unidos, sobre todo, se retiran acá en Panamá porque los jubilados tienen muchos beneficios, exoneraciones hasta 25% en viajes, descuento en restaurantes, solamente en Panamá. Pero, o sea, en toda la República de Panamá, pero adicional a esto tenemos hospitales de alto nivel como en Punta Pacífica, que es el Johns Hopkins, tenemos el Punta Paitilla, tenemos ahora el Panama Clinic, que están asociados con hospitales en Estados Unidos. Entonces, el tratamiento aquí le sale más barato que hacerlo en Estados Unidos. Entonces, su dinero le rinde más en Panamá que en Estados Unidos y Canadá. Lo mismo, Calidad de vida. tienes mejor calidad de vida, menos estresante, a pesar de que nosotros los panameños decimos que hay un tráfico horrible, pero cuando viene alguien de afuera dice que esto no es nada de tráfico, esto es normal y Panamá es muy chiquito, las distancias son muy cortas, pero todo el mundo tiene carro, o sea, aquí por casa hay dos carros, desde una clase media baja hasta una clase alta puede haber más. Entonces, todo el mundo se acostumbró a moverse en carro. Es lo que está cambiando actualmente con proyectos que han reavivado la parte urbana, haciendo que reestructurando lo que antes era solamente para el automóvil, ahora sea también para el peatón. Eso hace que Panamá sea más caminable. Eso lo podemos ver en Costa del Este, pero ya se están arreglando muchas áreas como San Francisco que habían sido tomadas por los carros para que sea más caminable. Y hay proyectos interesantes, por ejemplo, hay un proyecto que va a acercar la alcaldía de Panamá que es el soterramiento y, y urbanismo del área de Calle 50, que Calle 50 tú la conoces, Marco, o sea, toda esa área de allí por donde están varios edificios de oficinas, ellos van a soterrar todos esos cables, hacer aceras, recuperar ese espacio público y dárselo al peatón. Hay otro proyecto también interesante que viene en la Vía España, que es otra de las calles principales de Panamá, que es la ampliación de 3 a 4 carriles, también agarrando la servidumbre, y todo ese beneficio, todo ese tipo de proyectos de infraestructura en Panamá, lo que hace que lo que esté alrededor se revalorice. ¿Por qué? Porque las oficinas, las personas van a querer, los propietarios, tener una oficina donde sus colaboradores puedan ir en el metro y no tengan que utilizar su automóvil. Entonces, yo creo que vamos hacia esa parte que nos faltaba aquí en Panamá,
darle, darle ese espacio al peatón, a la persona normal, y que muchas personas como yo, por ejemplo, deje el carro y use el metro. Yo las veces que puedo utilizar el metro lo utilizo porque me parece que es súper cómodo, rápido, confiable, seguro, limpio, y caminar un poquito más. O sea, y creo que no nos hace mal a nadie. Pero ahí incide seguridad. Cuéntanos un poco de la seguridad, Orlando. Si ya vas a ser una ciudad caminable, ¿cómo está la seguridad de Panamá? Creo que ahí antes que entre Orlando, yo creo que justamente Orlando estaba comentando, y algo que hay algo que es súper importante que acaba de decir, y yo creo que es un proyecto increíble que hagan eso. Una de las dificultades que he tenido yo es una persona que cuando llego a una ciudad yo camino mucho, ¿no? Yo creo que la mejor forma de conocer una ciudad es caminando, no hay otra. Caminando y conociendo sus mercados, siempre digo eso. Y justamente lo que pasa mucho en la calle 50 es justamente eso. Tú no tienes una acera, ¿no? Tú no tienes por dónde caminar. Tú tienes ese problema que si logran hacer eso, desarrollar eso, van a llevar Panamá a un otro punto. No solamente para el peatón, pero también para el ciclista, pongamos así, ¿no? Yo creo que esto van a lograr. Porque yo andé mucho en metro, lo que también comentas, y es eso. El tema del metro es una infraestructura increíble, te conecta prácticamente hasta el aeropuerto. Estás justamente desde la parte de la calle 50, te puedes ir hasta al otro extremo, hasta el Albrook Mall. Entiendo yo que se debe estar terminando para llegar hasta la parte de Chorrera, hasta la parte ya oeste, ¿no es cierto? Que solo falta el túnel para llegar ahí. Pero creo que es súper importante ese tema de infraestructura, cómo lograr hacer toda esta parte de ahí para que la gente que vive ahí, la gente que esté ahí, obviamente se sienta mucho mejor. Bueno, ahí regreso a la pregunta de Juan Pablo, ¿no? Estabas hablando de seguridad, ¿no es cierto, Juan Pablo? Claro, para hacer una ciudad caminable es importante saber cuál es la seguridad, cómo está en temas de seguridad Panamá. Mira, desde mi punto de vista, yo veo Panamá súper seguro. Por comentarios como estos, o sea, cuando tengo un cliente de afuera, ve a las personas hablando por celular en las paradas de los autobuses o caminando con el celular o con los vidrios abajo, y muchas personas como que lo ven, oye, pero cierra la ventana, ¿por qué están usando el celular? O sea, tienen siempre ese miedo porque en sus ciudades, en las ciudades que sean, como que andar con un celular por la calle a hablar, te lo quitan, corre y te lo quita. O existen muchos carteristas. O sea, no digo que sea un país que no pase nada. Normalmente van a pasar cosas, como en todos los países, pero las personas se sienten cómodas y tranquilas. ¿Me explico? Caminas por la calle eh, hasta, yo diría, altas horas de la noche y no se ve ese sentimiento, diría yo, de que tengo que estar mirando a todos los lugares porque se me van a robar o alguien me está siguiendo. Claro, siempre con una debida malicia, siempre puede haber alguien que tú ves raro, pero no es lo normal. Claro, que se metas ya en un lugar muy peligroso, normal que puede pasar, pero pasa en cualquier ciudad del mundo. Sabes que me llamó la atención que Panamá fue reelegido en 2025 como uno de los mejores destinos del mundo para retirarse, específicamente por la publicación International Living. Pero me llama mucho la atención porque esto ha sido una nominación que le han dado a Panamá por varios años, o sea, y por lo general para uno de los indicadores para las personas que se quieren retirar es la seguridad. Entonces, revisando un poco nuestros datos, estaba viendo que Panamá es uno de los países más seguros de Latinoamérica. A pesar de su cantidad de conjunción de nacionalidades, de migración, de comercio, han logrado tener uno de los países más seguros de Latinoamérica. Sobre todo índices de otros países que están pues, en este momento con temas críticos en eso. Pero, dato importante, creo que debo caminar más por Panamá, debo conocer más Panamá. Yo he tenido la suerte de conocer Panamá, pero ciudad de Panamá. Y claro, desde sus edificios. Entonces, un viaje más ejecutivo que un viaje más interesante como el que hizo Marcus, que es el de caminar la ciudad, ¿no? Conocer un poco más la ciudad, que es la forma realmente de conocer. Ahora, Orlando, hablando de los inversionistas, hablando de los ejecutivos, de los jubilados, danos un valor de los números del mercado panameño. Digamos,
una familia quiere mudarse a Panamá y quiere vivir cerca de escuelas, a Ciudad de Panamá o otra ciudad, cerca de escuelas, cerca de servicios, hospitales. ¿Cuánto estaría un metro cuadrado aproximado de una vivienda familiar? Digamos, dos hijos, padre y madre, y la mascota, ¿no? Que ahora es infallable en las unidades habitacionales. ¿En cuánto tú le pones para una clase media? Y podemos hablar de una clase media y una clase alta, dando los valores referenciales. Ahí Orlando, antes de que entres en esta parte, es muy bueno el punto que acaba de decir Juan Pablo. Antes que entres en esta parte, creo que es súper importante hacer una distinción. Una familia, obviamente, que va a comprar una propiedad, pongamos así, nueva, en planos, en proyecto. Y yo creo que sería importante dos puntos, ¿no? Que dentro del resumen que nos va a hacer uno de ellos es las zonas, cuáles son las zonas, explicar un poco mejor a quien nos escucha, a quien nos acompaña, las zonas que aconsejas y también hacer así, eso, y a través de esa distinción, ¿no? Diciendo, pero vamos a hablar más acá de proyectos que están saliendo, proyectos nuevos, pongamos así, ¿no? Y ahí obviamente se puede hacer una comparación del precio del metro cuadrado. Un proyecto nuevo costaría tanto y un proyecto que ya tiene su edad, unos 20 años, 30 años, costaría tanto, ¿no? Ahí te le puse un poco más difícil. No, exactamente yo iba a plantearlo desde ese punto de vista porque son dos cosas diferentes. Un proyecto nuevo que esté en planos o esté en construcción versus una vivienda que ya esté usada. Comencemos, por ejemplo, con un proyecto nuevo en planos. Las parejas nuevas ya no viven como antes en edificios muy grandes. Pongamos un promedio de 100 metros cuadrados, dos recámaras, en una zona como San Francisco, Bellavista o barrio, una clase media, media alta. El precio promedio por metro cuadrado podría estar entre el proyecto nuevo sobre los 2.800, 3.000 el metro cuadrado, más o menos. Proyectos entre 80 y 100 metros cuadrados. Sin embargo, si ya te vas a ese mismo producto, a una vivienda usada, su valor podría ser un 10-20% menos que el nuevo. ¿Por qué? Porque el proyecto nuevo, primero, el suelo costó más, la construcción costó más, tiene más amenidades, eficiencia energética. O sea, todos esos factores hacen que el incremento no es lo mismo a que lo que construiste hace 20 años, a lo que estás construyendo ahora. Claro, hace 20 años a lo mejor la arquitectura era diferente, los espacios eran más grandes, que también es una alternativa, pero tienes que tener en cuenta que cuando vas a comprar un bien usado, lo más probable es que tengas que meter una remodelación básica, baños, closet y cocina. Eso te va a costar $30.000 para tenerlo más o menos decente en un apartamento de 100. Tienes que comprarle de repente nuevos aparatos más eficientes, aire acondicionado. A lo mejor tendrías que cambiar el cableado eléctrico. O sea, te cuesta un poco más, pero a lo mejor por tu seguridad y por tenerlo más a tu gusto, le tienes que meter un poquito más de dinero. No es que no te puedas mudar así. Hay muchos que lo puedes encontrar bien, bien cuidados, bien mantenidos, que ya han pasado por una remodelación previa y puedes hacer las cosas poco a poco. Pero al final, creo que el proyecto lo que te da el tiempo de pagarlo, porque no desembolsas todo una vez y te planificas. Te planificas, no sé, 10% al inicio, se traen en 3 años. Bueno, eso también depende si eres panameño o eres de afuera. Si eres panameño, te pueden financiar entre 80 a 95%. Hay intereses. Los intereses están, por ejemplo, para un rango de menos de 150.000 está entre 4.5 al 6%. Ya cuando subimos a 200.000, hasta el millón por allá, podríamos ir 6 a 7.5 para el panameño, incluso para proyectos ya de más premium, digo yo. Los abonos que le vamos a pedir a los panameños, se le va a pedir a los panameños mínimo un 20-30%, casi igual que al extranjero. Va a depender mucho de su condición crediticia, ¿no? Pero, por ejemplo, para el extranjero, que también tiene beneficios de adquirir ese financiamiento, se le pide un 30 o 40% de abono inicial.
Y su costo de interés es un poquito más alto que el panameño, pero como un punto adicional. Claro, si sea un inversionista extranjero puede comprar con crédito una inversión. Sí, puede comprar con crédito. Le van a pedir, por supuesto, la documentación que respalde que tiene como en tu país de origen. En tu país de origen te van a pedir declaración de la renta, ingresos, posiciones que tengan, o sea, todo lo que compruebe que tú tengas ese dinero para pagarlo, el banco te lo va a pedir. Claro, como eres a lo mejor, poquito más de riesgo, porque a lo mejor no te conoce, porque no vives en Panamá, te van a pedir más abono y te van a poner un interés, a lo mejor un punto porcentual más alto que el de Panamá y un periodo más corto. Abono es la entrada del proyecto, ¿no? ¿Y esto aplica para proyectos nuevos o proyectos ya de segunda mano? Lo he visto más en proyectos nuevos, pero también para segunda mano, o sea, igual te prestan, ¿no? Para ambos, en este caso para ambos. Perfecto. Eh, bueno, volviendo al tema que me fui, esa es una zona, bueno, por ejemplo, San Francisco, El Cangrejo, eh, quizás algunos apartamentos de Avenida Balboa, dependiendo de entre una y dos recámaras. Ya un segmento más premium, más Costa del Este, Santa María, podemos hablar que el precio por metro cuadrado iría de 3.500 a $5.000 más o menos, eh, el precio general. Y ya si te vas al segmento super top, que podrían ser las islas, ya estamos hablando de $7.000 en adelante. O proyectos de Santa María, muy exclusivos también. Entonces varía un poquito. Creo que el precio por metro cuadrado, para que lo vean más general, va a depender mucho de la zona. En una zona de clase media, media, estaríamos hablando, como dije, 2.500, $3.000 el metro cuadrado en propiedad nueva y un 30% menos quizás en una propiedad usada. En zonas premium ya iría de 3.500 a 5.000. Eh, en esa misma zona, quizás el porcentaje también estaría como un 30% menos una usada. Y ya en el top, bueno, el top siempre se va a mantener alto, 7.000 hacia arriba, 7.500. Eh, Así que creo que hay para todos los gustos. Incluso, o sea, estamos hablando también hay un segmento que es el normal que toda población tiene, que son personas que tienen menos recursos. Pero, por ejemplo, en Panamá, si tú tienes tu primera vivienda, tú tienes unos incentivos eh, que el interés es un poco menos. Por eso dije que era 4.5, porque si compras apartamentos de menos de 150.000, primera vivienda, nuevo, te dan un periodo como 5 o 7 años que te mantienen esa tasa y los primeros $120.000 están exonerados del impuesto. Ya después, cuando pasas de 120.000 a 500.000, creo que es el 0.5% del valor de la propiedad, y después que pasa de 500.000 hacia arriba, juntos 7. Siempre la ley cambió hace muchos años. Los proyectos que se hacían tenían exoneraciones hasta 20 años de impuestos del inmueble. Después lo redujeron a 15, después a 10. O sea que muchas personas todavía no se le ha acabado la exoneración de impuestos de la que gozaron cuando invirtieron. Esos fueron incentivos que le dieron a los promotores para que creciera de cómo comenzó a crecer el mercado inmobiliario en Panamá. Entonces, mucha gente hace 20 años aprovechamos que Actualmente, ¿cuánto está? ¿En 10 años la exoneración? ahora mismo ya no existe esa exoneración como existía antes. Existe, o sea, ya para el local, incluso para una persona que su residencia principal sea en Panamá, por ejemplo. Eh, Marcus se viene a vivir a Panamá y va a comprar una casa. Él lo pone como patrimonio familiar y también tiene los primeros $120.000 no paga impuestos y el excedente que te dije, Presentarla. pero tienes que declarar, o sea, tienes que declararlo como tu patrimonio familiar donde es tu vivienda de uso regular, donde tú vas a vivir. Ok. Y es por eso que para el inversionista no aplica esa, sino ya aplica la tabla normal. Oye, primera pregunta, ¿cuál es el porcentaje más o menos del valor de la propiedad que cuesta el cierre? Es decir, los gastos legales, la notaría, la transferencia de dominio. Ok, para el comprador, ese porcentaje anda entre el 2 y el 4%.
gastos legales, notaría, eh, esos gastos de cierre, gastos bancarios, más o menos entre 2 y 4, yo pondría un 3% promedio. Para el vendedor se pagan dos impuestos, que es el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, que es el 2%, y el impuesto a la ganancia de capital, que es un 3%. Adicional, deben considerar la comisión del agente de bienes raíces. Lo puedes hacer solo también, pero si, ya considerando la comisión de bienes raíces, está entre el 3 y el 6% de sobreprecio de venta. Más o menos ellos. Ok, y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las zonas calientes de Panamá? O sea, ¿cuáles son las zonas duras del país entero que se está desarrollando? Ahí Orlando, yo quería regresar un poquito y quería confirmar algo contigo. Y entiendo yo que el casco antiguo, que hoy en día creo que es uno de los más bonitos de América Latina, que está increíble, el casco viejo de Panamá, cada vez mejor. Y el casco antiguo, que tiene muchos proyectos nuevos, obviamente de otro nivel, sería una zona premium. ¿Estoy bien? Sí, correcto. ¿Por qué es una zona premium? Porque el casco antiguo de cualquier ciudad es finito. No puedes crecerlo más, no puedes derrumbarlo para hacer edificios altos. El casco está protegido como patrimonio. Al ser esto así, o sea, tú tienes que, no es una construcción, sino una rehabilitación. Y rehabilitar sale mucho más caro que construir, porque tienes que mantener la fachada, las paredes de calicanto, el concepto original, por lo menos de afuera, tienes que mantenerlo igual, o sea, y demora mucho más tiempo la construcción, a pesar que son construcciones muy pequeñas, llevar los materiales, las horas que tienes que trabajar, o sea, todo eso influye a que su precio por metro cuadrado sea premium. Por eso que a lo mejor tú puedes encontrar un apartamento de 100 metros cuadrados de $650,000. Pues, Ok, súper. Ahí, regresando un poco a lo que dijo Juan Pablo, que es súper importante, ¿cuáles son las zonas calientes, pero en general y Panamá? Vamos a expandirnos un poco, ¿no? Estamos hablando ciudad, ciudad, ciudad. Hablemos un poco de la ciudad y hablemos también del país en sí. Hoy en día, ¿dónde se tendría o dónde es bueno invertir dentro del país? ok, vamos a comenzar de las provincias y terminamos en Panamá. Mira, en Panamá un destino súper caliente para nacionales y extranjeros está siendo Boquete. Boquete por su clima, por su calidez, por un pueblo pequeño. Los retirados, tanto canadienses como norteamericanos, están fijándose en Boquete para retirarse. Ha abierto cantidad de restaurantes, ya hay un vuelo directo a David, eh, están haciendo obras de infraestructura de carreteras internas, se han hecho centros comerciales, la gastronomía ha subido a un nivel muy bueno. Ese es un destino que muchos retirados norteamericanos, canadienses y europeos están buscando. Después bajando, Bocas del Toro siempre hay un segmento de la población de afuera que le encanta porque las playas son lindísimas. Y muchas personas también compran sus proyectitos ahí o su casita para retiro. Eh, Bajando, nos podemos ir quizás al área de Azuero, lo que es Pedací, Venado. Muchos jóvenes muchos nómadas digitales están comprando allá o alquilando, porque como le da la ventaja de trabajar en cualquier lugar, prefieren trabajar frente a la playa. Creo que es otra zona también interesante para el tema de los nómadas digitales. Creo que cada vez tenemos que tenerlo más en cuenta. No compran, alquilan, pero alquilan cosas bien. O sea, alquilan, por ejemplo, yo tuve uno hace poco que estaba sacando su visa y alquiló en lo que era el Trump, que ahora se llama, tiene otro nombre, pero inicialmente entró como la Torre Trump, un apartamento de 3 recámaras en $4,000. Y es un muchacho que puede tener 30 años, pero, o sea, su streaming o su canal de YouTube le produce tanto dinero que puede pagar esos alquileres en una zona muy top. Entonces, así como está él, hay personas que prefieren la playa, que son un poquito más libres, y otros que prefieren el frío, o sea, porque va a depender mucho de allí. Bueno, playas en el Pacífico se han desarrollado súper, súper, súper bien. Eh, Hay muchos proyectos interesantes como Buenaventura, que es muy exclusivo, pero también
tenemos proyectos eh, ya clase media, media alta, o sea, la playa y el Pacífico se ha desarrollado, ya tiene hospital, tiene escuelas internacionales, tiene muchos restaurantes, áreas como Coronado, Santa Clara, Playa Blanca, eso sería también interesante. Penonomé, donde estaba la mina, o sea, muy cerca de la mina, también tuvo un desarrollo inmobiliario interesante. Muchas personas, este, sobre todo barriadas, en casa se la alquilaban a los ejecutivos de la mina. Seguimos bajando. En Colón, bueno, en Colón hay un proyecto muy interesante que es full de playa, que se llama Playa Escondida, que trajeron a Arenas de las Bahamas, muy bello. También muchas personas lo están comprando como inversión o para retirarse. Y ya llegando a la ciudad de Panamá, la ciudad Ahí Orlando, me quiero hacer antes de llegar a Ciudad de Panamá, antes de llegar a Ciudad de Panamá. Me encantó ese trayecto que tú hiciste, que viniste desde Bocas del Toro, pasaron nuevamente por Boquete, bajaron por toda la parte de Potosí, pedacitos, y ahí tú terminas solamente en Colón. Y ahí es esta parte que finalmente yo creo que es increíble, toda esa parte del Caribe ya. ¿Hay algún proyecto o hay algo que venga a conectar futuramente lo que es la parte de Colón con Bocas del Toro? Porque claro, actualmente cuando viajas por Panamá, solo puedes viajar por la parte de abajo, por la parte del Pacífico. La carretera está por el Pacífico, pero no tienes ninguna carretera por el Atlántico. Y me imagino que eso debe ser increíble, ¿no? Principalmente todas estas playas, toda esta parte que se puede desarrollar futuramente. ¿Hay algo pensado para eso a futuro? he escuchado varios proyectos en varias administraciones que quieren conectar una calle por la parte del Caribe, por Veraguas, Colón, que llega hasta Bocas del Toro. No se ha desarrollado totalmente. Por ejemplo, ya el canal de Panamá lo que hizo fue el tercer puente sobre el canal, que es en Colón. Eso va a conectar, podría conectar ya el inicio de una carretera, pero creo que todavía está en planes. No sé cuándo lo hagan, pero como tú dices, va a ser una vista increíble porque las playas del Caribe son mucho mejor que las del Pacífico. Entonces, sí hay planes, pero concretamente no hay nada aterrizado todavía. Pero tiene Ok, ok, excelente. Bueno, regresemos ahora. Entonces, ahora sí, feos de Ciudad de Panamá. va, antes de entrar a Panamá, hay algo que también hay que considerar que es la zona de Panamá Pacífico, que no pertenece, ya eso pertenece a otra provincia, pero está al lado de Panamá. Panamá Pacífico era una antigua base militar eh, de los norteamericanos. Salió a concurso hace ya más de 15 años, se lo ganó una empresa y ellos han desarrollado allá como una ciudad satélite, pero con oficinas, con zonas francas, bodegas. Creo que hay que ponerle cuidado a eso porque tiene una estación del metro allí mismo y los proyectos que va a hacer el Canal de Panamá va por esa área. O sea que eh, va a volver a tener un buen momento. Para Pacífico hay que poner el ojo. Ya regresando a Panamá, ya pasando por el Puente de las Américas, tenemos proyectos interesantes cerca de la ciudad que tiene un poquito de playa, que es el Westin Residence, al lado del Hotel Westin. Seguimos en Amador, hay ya dos desarrolladores que están haciendo dos proyectos interesantes. eh, hay dos proyectos bastante interesantes eh, que, que creo que es muy enfocado al Airbnb y a retirados, porque yo he tenido clientes que le gusta porque tienes el Hosway ahí mismo, que es la casa de Amador, tienes restaurantes, y prefieren vivir ahí porque Panamá, como te digo, está cerca de todo. Entonces, eh, pero mucho inversionista lo ha comprado porque creo que va a ser un buen lugar para alquilar. Ya entrando a la ciudad de Panamá, tenemos la Avenida Balboa por excelencia. Es un lugar donde tienes la mayoría de los edificios en primera línea van a tener vista al mar. Se están haciendo proyectos nuevos pero más pequeños de tamaño, de una recámara. Los primeros apartamentos de Avenida Balboa eran apartamentos muy grandes, 200, 300 metros, lo encontraban personas de clase alta.
En la primera oleada de Avenida Balboa comenzaron a hacer apartamentos de 100 metros cuadrados, una recámara con vista al mar, eh, que eso fue al principio 2006, por ahí comenzaron a desarrollar Avenida Balboa. Y ya no que los terrenos que quedan más hacia el casco antiguo, comenzaron a desarrollar entonces proyectos más pequeños, de más o menos de estudio. Hay un promotor que está desarrollando apartamentos más pequeños, pero tipo estudio, 25 o 35 metros cuadrados. Y hacia el área de Bellavista, que es, vamos a ver, bueno, Bellavista es todo, incluyendo Avenida Balboa, pero vamos a decir, la parte posterior de Avenida Balboa, calle Uruguay, se están desarrollando varios proyectos, también de una y dos recámaras de 56 metros en adelante. Hay otros que ya van de los 80 en adelante. Y Bellavista como un área adicional. Las personas cuando se mudaron del casco antiguo a la ciudad de Panamá, se mudaron a Bellavista y comenzaron a hacer casas muy bonitas, con una arquitectura muy bonita de la época. Después fueron mudando, o sea, van migrando, ¿no? Entonces esas casas, una lástima, muchas las han destruido para hacer edificios, pero bueno, es el progreso. Y en esa área también están desarrollando bastantes, eh, una cantidad de proyectos, tanto para el inversionista como para el local por su cercanía a la cinta costera y a las estaciones del metro. Ya si nos vamos entonces, ya yo me iría a la parte quizás más caliente y más atractiva. Bueno, disculpa, antes de llegar, vamos por Punta Pacífica. En Punta Pacífica, ¿cómo se dio Punta Pacífica? Cuando se hizo el Corredor Sur hace 30 años, se le dio una concesión a una empresa mexicana que se llama ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Ellos eran los que encargados de administrar toda la autopista y adicional le dieron unos terrenos que era donde quedaba el antiguo aeropuerto de Panamá. Ellos desarrollaron toda la infraestructura de Punta Pacífica y vinieron los lotes. Dentro de su concesión tenían hacer 3 islas artificiales. Al final, los promotores locales comenzaron a comprar los lotes y lo desarrollaron. Punta Pacífica también tuvo su boom en 2007, 2008, 2009. Y terrenos no hay muchos, creo que hay como 2 o 3 terrenos. Hay uno que está haciendo un proyecto, pero es la entrada hacia las islas. Luego de esas islas la agarró un promotor local muy fuerte y las desarrolló y ahora son creo que las primeras islas artificiales de Centroamérica, super premium, donde dijimos que el precio por metro cuadrado ya está 7.500 hacia arriba. Ya de ahí yo me iría hacia el área de Costa del Este. Costa del Este comenzó hace 30 años, más o menos en el 95. Personas muy fuertes, promotores muy fuertes, tuvieron la visión de unirse y desarrollar un plan maestro para Costa del Este. Una ciudad nueva, eh, con un urbanismo muy bien planeado. En esta sección vamos a hacer edificios de tanta densidad, en esta sección parte comercial, en esta parte industrial, con cables soterrados, con aceras amplias, con calles amplias. Entonces, primero desarrollaron las casas, edificios, y luego de 30 años vemos que sigue siendo uno de los lugares más apetecibles para nacionales y extranjeros, tanto para invertir como para vivir. ¿Por qué? Porque ya tienes 2 centros comerciales, 3 supermercados, un hospital, toda esa infraestructura que te da hacer las cosas caminando, por ejemplo. O sea, no tendrías que agarrar el carro. Y mucha gente vive allá, muchas transnacionales han mudado sus sedes hacia allá. Lo mismo que pasó en Costa del Este, se desarrolló en Santa María. Otro grupo muy fuerte, incluyendo creo que a un grupo centroamericano, compraron unas tierras, hicieron un plan maestro. La diferencia fue que Santa María la hicieron full de vivienda, un poquito más exclusiva, con una cancha de golf. La parte comercial la han sacado afuera, con un club, y hay un área que es mixta, que tiene unos apartamentitos y tiene abajo su restaurante, tiene el club muy exclusivo. Entonces, para mí esas áreas, si tuviera que resumir, las áreas más importantes para invertir de abajo fuera o localmente sería para mí Avenida Balboa, Punta Pacífica, Costa del Este y Santa María. Ahí yo no digo que las otras no sean importantes. Por ejemplo, me gustaría hablar de Obarrio. Obarrio era, después que pasó Bellavista, mucha gente se mudó a Obarrio,
gente de mucho dinero con casas de terrenos de 2.000 metros cuadrados, eran prácticamente mansiones. Esa área fue tradicionalmente muy buena en el centro de Panamá y el centro bancario. Con el tiempo se han hecho oficinas, se han hecho strip mall, donde puedes conseguir restaurantes, foodies, comercios locales para allí. Algo importante a destacar es que la sede del CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que es un banco, su sede regional para América Latina, la está haciendo En Panamá. Así eso es una inversión como de $100 millones que va a atraer 300 personas o 300 puestos de trabajo. Vamos a decir que sean mitad afuera y mitad aquí, porque, o sea, son regionales. Todas esas personas necesitan una vivienda. Y que hay un promotor que ha comprado varias casas, varios terrenos alrededor, va a comenzar un desarrollo este año, que es un desarrollo mixto, que va a tener los edificios de apartamento, pero abajo también que la comunidad se haya ahí mismo, ¿no? O sea, que tengas tu restaurante, que tengas tu heladería, que las personas de afuera puedan entrar y puedan convivir. O sea, ese uso mixto que es la tendencia ahora de hacerlo. O barrio le pondría un poco de atención porque creo que puede explotar los próximos años. Ya hay un proyecto que están terminando y creo que viene otro que hace poco vi anunciado, que tengo que averiguar un poquito más, pero sí se está comenzando a mover esa parte porque estás en el centro de la ciudad. Imagínate, tienes el CAF. El CAF está al lado de calle 50. Tienes eso soterrado. Bogar está cerca de la Vía España. Viene también la ampliación de la Vía España. O sea, sigue estando en el centro de la ciudad. Está más cerca del metro. O sea que es un área que va poco a poco a coger su auge. Pero en estos momentos, Santa María, Costa del Este, Avenida Balboa. Estos serían los. Muchas gracias por ese panorama tan completo, Orlando. Para ir cerrando, yo te quiero preguntar cuáles son las tendencias clarísimas para los inversionistas que tú ves de a 3 a 5 años. Habíamos conversado un poco de la zona franca, está el desarrollo inmobiliario, pero ¿qué tú ves para Panamá de 3 a 5 años, las fuertes tendencias? Mira, antes de contestar esta pregunta, a mí me gustaría hablar un poquito de lo que viene para Panamá en los próximos 10 años, un mediano largo plazo, diría yo. La Autoridad Canal de Panamá, en su plan 2025-2035, le pretende inyectar en proyectos $8.500 millones. ¿Qué proyectos son? Ellos lo han dividido como en 4 o 5 proyectos. Está el embalse de Río Indio, está el corredor logístico que quiere unir los puertos de Panamá, el Caribe de Colón y Panamá, también haciendo plataformas de contenedores. Eso va a producir que haya más bodegas, más zonas francas, más oficinas corporativas. Están licitando 2 puertos adicionales a los que ya existen en Panamá, uno del Pacífico y otro del Atlántico, y adicional un gaseoducto. Esos proyectos de infraestructura solamente del canal de Panamá va a producir una migración calificada de personal idóneo, porque no vamos a tener suficiente en Panamá, y va a crear no solamente más viviendas de alquiler, oficinas de alquiler, sino que va a desarrollar la parte logística, o sea, a otro nivel. Ya el canal de Panamá ya nos da, el canal, muchas cosas, pero ellos han estudiado y están diversificando su negocio, complementando, o sea, porque había una parte de dinero que no se quedaba en Panamá, que se iba. Entonces, ese desarrollo me parece súper interesante para poder responderte la pregunta. Adicional, adicional, se está creando mucho lo que son las asociaciones público-privadas. Son inyecciones, por ejemplo, la Panamericana que va hacia Darín. Ahí se está invirtiendo $300 millones en 246 kilómetros, que es una rehabilitación de la carretera total y el mantenimiento por una cantidad de años entre el gobierno y una empresa privada, que es una empresa chilena la que ganó. Y está la Panamericana Oeste, que recién la acaban de adjudicar, que son 200 kilómetros a $300 millones más, que ese es un consorcio mexicano-dominicano, que también tiene las mismas características. O sea, que toda esa parte de esa vialidad, de esa infraestructura, se va a aprovechar mucho y eso va a generar empleo, demanda de vivienda, desarrollo por todos lados.
O sea que esos proyectos de infraestructura que están directamente relacionados con el crecimiento que va a tener la parte inmobiliaria en Panamá. Así que yo veo un panorama de 3 a 5 años muy bueno para el mercado local, para el mercado panameño. Incluso llegará un momento donde a lo mejor los proyectos nuevos todavía no hayan salido y ya los otros, o sea, como que se crucen y a lo mejor va a haber un momento donde no haya tanto para alquilar porque ya todo está alquilado, mientras se van haciendo los otros desarrollos. Pero toda esa parte logística, porque Panamá es, por su posición geográfica, va, va a hacer que explote a bien. Otra cosa interesante que también creo que cabe la pena mencionar es que Panamá está como un país asociado al Mercosur. ¿Qué pasa con eso? Abre un mercado de 270 millones de personas para Panamá, un país de cuánto. Ya he escuchado y he visto, por ejemplo, empresas brasileñas que quieren instalarse en Panamá. eh, También he escuchado, por ejemplo, eh, lo que es importación y importación de frutas. O sea, va a haber un intercambio de mercancía y de conocimientos de todo hacia Panamá. Y muchos países del sur ven Panamá como un refugio. A lo mejor no le va a producir tanto como, no sé, su país. Vamos a decir que 270 no puede ser sobre 4 millones, pero a lo mejor lo que ellos ven aquí con un centro logístico, estando de repente en una zona franca, libre de impuestos, hacer su logística de acá y entonces como ahora que para irse. Claro, como es territorial, el impuesto, o sea, no tienes que declararlo en tu país, o sea, tienes todos esos beneficios fiscales. Entonces, no sé, es que son tantas cosas que vienen para Panamá en tan poquito tiempo que hay que estar preparado, o sea, preparado en el sentido de que hay que apostarle ahora para no comprar en el pico alto, sino en un buen precio y tener tu estabilidad y tu rentabilidad por muchos años. O sea, creo que Panamá eh, tiene demasiado potencial. Hemos sido privilegiados por la ubicación geográfica, el dólar, la gente, y lo hemos construido todos, a todos los panameños y de afuera, o sea, porque si no, no fuéramos lo que fuera. Bueno, y tenemos en esta parte, te agradecemos Orlando, nos has dado un panorama pero súper completo de Panamá, tienes un conocimiento profundo de lo que es tu país y sobre todo sorprende esta cantidad de inversiones que va a haber a corto plazo, que naturalmente la inversión pública y sobre todo las alianzas público-privadas que se practican ya en algunos países de Latinoamérica y América, en Norteamérica, sirven para el desarrollo mucho más rápido de digamos, del recurso público. Y eso naturalmente trae desarrollo, trae progreso. Y el progreso trae personas y las personas necesitan, como siempre, dónde vivir. O sea, eso es una máxima de la parte inmobiliaria. Te voy a nombrar unas ventajas que nosotros hemos sacado como un resumen ahora. Yo creo que hay unas ventajas para un inversor inmobiliario. Tú las validarás, tú me cuentas si es así o no. También creo que hay unos desafíos. Ahí Marcus tiene los desafíos, nos va a hablar de los desafíos. Yo creo que las ventajas de Panamá ha sido siempre su economía dolarizada. O sea, eso es una gran ventaja. Ecuador también es dolarizado, El Salvador también es dolarizado y eso ha beneficiado mucho al desarrollo de la economía interna. Los beneficios fiscales que tiene Panamá, tú enumeraste algunos, hay muchos más que sirven al inversionista, tanto extranjero como local. La conectividad, ser naturalmente el hub de las Américas, la pone digamos, en un puntal de competitividad en relación a los demás países que pues es difícil de superar, ¿no? Y ahora con lo que nos cuentas, con estas inversiones que va a hacer el Canal de Panamá, más los desarrollos de las alianzas público-privadas, esto va a hacer pues que potencie esta conectividad que tiene Panamá y este punto, este centro que es de las Américas. Y lo otro que yo veo es la estabilidad jurídica. Panamá, a pesar de sus conflictos internos, como todo país latinoamericano, como toda democracia, pues Panamá ha mantenido una estructura jurídica que permite el desarrollo y la protección al inversionista. Y eso pues también lo posiciona como un punto importante. Marcos, no sé, tú los desafíos. Una cosita antes, Juan Pablo, creo que adicional a la seguridad, la seguridad como seguridad. O sea, no la seguridad física,
seguridad de las personas que se sienten tranquilas estén Sí, en Panamá. lo hablamos y sí, la seguridad es importantísimo en estos tiempos. Latinoamérica ha pasado por un golpe de seguridad tremendo en la última década y creo que Panamá se ha mantenido en los mejores niveles. Mira, El Salvador. El Salvador lo que hizo fue arreglar la seguridad y arregló casi toda su economía. Entonces, la seguridad es un puntal en el desarrollo de un país. Gracias por ese aporte, Orlando. Mi querido Marcos, ¿qué ves tú como un desafío en cuanto a la inversión? Bueno, creo que más que nada aquí tenemos aquí algunos puntos que son los desafíos, ¿no? Siempre hablamos de todas partes, ¿no? La parte buena, la más o menos, la no tan buena. Y en realidad yo creo que Panamá hoy en día no tiene, no he visto yo a conocer muy bien el país. Lo que tipo Orlando es 100% real. La seguridad de Panamá es algo súper interesante. Al viajar mucho, 20 días por Panamá y viajar muchas veces nunca me pasó nada y creo que ese es un tema muy, muy clave, ¿no? Abriendo un poco el panorama, ¿no? Nuestros países, infelizmente, no tenían esa seguridad que me gustaría tener. Bueno, esos desafíos, un poco esa luz amarilla, ¿no? Que hemos visto ahí es, obviamente, una oferta abundante, cada vez más Panamá va creciendo, debe haber infinidad de proyectos hoy en día en Panamá que ya están en construcción y que van a desarrollarse. Bueno, principalmente seguimientos de lujo, pongamos así, inventario. Si tú no sabes, si no, tú no tienes una persona que te apoye, en ese caso, pongamos así como Orlando, que te apoye en esa compra, puede ser que no hagas una buena compra, ¿no? Tienes que saber hacer una buena compra con ayuda de una persona que sepa y conozca del mercado. Cosas de mantenimiento, finalmente se compra es un departamento, una casa, lo que sea, son costos altos cuando son propiedades realmente de alto valor y eso también te puede ir comiendo la rentabilidad, se podría decir así. Y por último, lo que comentó Orlando en el programa, tener ese financiamiento para el extranjero de un 30-40% que puede ser alto para el extranjero, dependiendo del extranjero. Y ahí yo quería hacer énfasis en algo, ahora que ya estamos ya por cerrar nuestro primero episodio online, ¿cierto? Que venimos para 2026, creo que es súper importante para todas las personas que nos acompañan. Durante prácticamente los próximos episodios vamos a hacer total énfasis en Panamá. Vamos a hacer total énfasis en todo país Panamá, principalmente Ciudad de Panamá y otras partes de Panamá. Y hoy en día nosotros realmente como Entre Muros, por una solicitud de muchas personas en el año pasado, hoy en día nosotros vamos a apoyar a las personas que... Ya. Mira, Marcos, parece que hay un tema ahí con tu audio. Lo pruebas. Mientras tanto, yo quería preguntarle a Orlando, Orlando, para nuestra audiencia, si tuvieras $200,000 en el bolsillo, ¿dónde recomendarías comprar hoy? $200,000, lo subiré un poquito más para comprar un proyecto con licencia comercial en Avenida Balboa. Creo que con $250,000 podría ya entrar un segmento premium. O sea, lo digo porque la financiación de $50,000 más de un precio de $200,000 no es mucho y es un proyecto que ya viene amoblado, que ya viene ready para que lo puedas alquilar con la licencia comercial. Yo creo que una de las cosas que decíamos La licencia comercial es para alquilarlo en renta. en rentas cortas. Explico que uno de los riesgos en Panamá que yo veo para los inversionistas es que están saliendo varios proyectos que dicen que son Airbnb friendly. La legislación aquí en Panamá, en Ciudad de Panamá, solamente te permite alquilar apartamentos por 45 días. Es decir, el que no cuente con una licencia comercial no va a poder alquilarlo, o sea, por día, por semana, Renta temporal. por renta temporal.
Sin embargo, como todo, ya en Panamá se está dando esa renta temporal no legal. Eh, Algunos PH ya de toda la vida están prohibiendo esto porque no fue diseñado su fin para esto. Así es. Sin embargo, los nuevos proyectos que están saliendo, hay unos que están saliendo con la licencia comercial y hay otros que dentro de sus estatutos están reglamentando que el edificio se va a poder hacer ese tipo de proyecto, ese tipo de renta. Actualmente en la Asamblea hay un proyecto que va a regular ese tipo de vivienda. Rafael. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sé. Pero en estos momentos, o sea, yo se lo diría al inversionista, tú puedes apostar a que esto se regule y que ese edificio al final saque su licencia, o te vas con proyectos que ya tengan su licencia, que tú sabes que vas a estar bajo la ley y todo lo demás y no vas a tener problemas. Entonces, o simplemente porque lo puedes alquilar por temporadas cortas, puedes vivirlo o puedes alquilarlo normalmente. Va a depender de ti, pero tienes la opción. Es como el cable, puedes cambiar los canales. Nadie te va a decir que no. Eh, y otra de las cosas que dice Marcos es importante, la selección del proyecto o el edificio, el apartamento que vas a comprar es muy importante porque puede estar comprando algo que no, o sea, por no tener ese asesoramiento real del mercado local, puede estar comprando un humo o no comprarle a un promotor que tenga muchos años construyendo o sea su primer proyecto. O sea, tu riesgo aumenta. No quiere decir que no se vaya a hacer el proyecto, pero a lo mejor no se va a entregar en el tiempo que te prometen hacerlo. Aquí en Panamá ha pasado muy poco, pero se ha visto, yo conozco como 3, 4 proyectos a lo largo de estos 20 años que no se han hecho. Ponte que 5. Y muchos han devuelto su dinero y otros no. O sea, creo que el 60% de los que no se hicieron se devolvió su dinero y un 40% no. Y al final de ti una asesoría calificada como la que nos puede dar una persona con tu conocimiento, pues hace que evitemos errores en el camino y que nuestra rentabilidad como inversionista se mantenga a la alza, ¿no? Siempre eso es súper importante. Marcos, no sé si ya estás con el audio, eh, querido Marcos, estás muteado, pero bueno, Orlando, agradecerte mucho por habernos dado esta panorámica de Panamá súper importante. Y yo quería decirle a todo nuestro público que hoy Entre Muros ya cruza fronteras, ya estamos pasando a toda Latinoamérica como lo habíamos ofrecido y entender que el ladrillo es un idioma global. Gracias Orlando por abrirnos las puertas de Panamá el día de hoy. Y ya saben, si quieren contactar a Orlando, vamos a dejar aquí su correo, vamos a dejar abajo en la descripción su LinkedIn también para que lo puedan contactar en la ciudad, en Panamá, en todo el país. Él conoce muy bien el mercado panameño y ha sido un gusto. Marcus esta vez no nos acompaña en la despedida, pero ya nos uniremos nuevamente en los siguientes capítulos. Nos vemos el próximo jueves. Esto es Entre Muros. Un abrazo, Orlando, y un abrazo a Río. Gracias. Adiós.